Hola, muy buenas noches, amados del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de los que se conecten y a cada uno de los que vean después esta repetición. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy día queremos compartir una nueva palabra, un nuevo mensaje de parte del Señor para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 12 en adelante, para ver lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Amén. Soy el pastor Mauricio Cataldo del Ministerio en la Presencia de Jesucristo, Chequiná. Amén. Estamos ubicados aquí en el sector del Valle Locampino y para bendecir a toda la comunidad cristiana del sector de Quilicura y a todos lados donde llegue este mensaje. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Estamos aprovechando este tiempo para poder compartir palabra de Dios. Como les dije, Hebreos capítulo 5, versículo 12 en adelante dice la palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Yo creo que estaremos hablando en más de una oportunidad de estos pasajes que el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, ¿no es cierto? Donde aquí los amonesta, entendiendo de que la iglesia que estaba, esta iglesia de hebreos, ¿no es cierto?, era una iglesia entendida y conocedora de la palabra, porque eran los judíos mismos que estaban en ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, podemos ver que es una palabra mucho más sólida, más contundente que las otras cartas paulinas. Amén. Entonces en este libro Pablo le dice a los hebreos, ¿no es cierto?, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos muchas veces identificados con esta palabra, esta amonestación del apóstol Pablo? Debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya expertos en la palabra, y no solamente en una palabra de conocimiento humano, sino que en un conocimiento vivo y eficaz, ¿no es cierto?, de la palabra, sabiendo practicar la palabra en cada uno de los que lo necesiten, sino que todavía necesitamos, dice el apóstol Pablo, de volver a los rudimentos básicos. En fin, nosotros en la congregación muchas veces hemos planteado este tema y porque muchas veces es necesario volver a los rudimentos, muchas veces es necesario repasar cuáles son los conceptos primarios, ¿no es cierto?, que ya está en Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante, que muchas veces no se enseñan o se enseñan de un punto de vista, pero no en la completitud de lo que la palabra quiere decir. ¿No es cierto? Entonces dice el apóstol Pablo, debiendo ser ya maestros, tengo que volver a los rudimentos básicos, tengo que volver a los fundamentos, ¿ya? Porque le dice,
que es necesario que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche es para los bebés, el alimento sólido es para los hijos maduros. Entonces, en la reflexión de hoy día tenemos que pensar, ¿necesitamos leche o necesitamos alimento sólido? Este es un tiempo donde la iglesia se está reuniendo en las casas, donde estamos volviendo, como hablábamos ayer, al modelo original de congregarnos en las casas, a lo mejor forzadamente. Insisto, no estoy pregonando que los templos o los lugares de congregación, no los templos, perdón, los lugares de congregación se tengan que cerrar. No, los necesitamos, sino que es un concepto, una mente distinta. Las casas desarrolla una actividad mucho más cercana, mucho más de familia, y eso es lo que Dios quiere. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios de siervos, el Dios del Nuevo Pacto es un Dios de hijos. Nosotros somos hijos y estamos destinados a ser hijos, y como hijos coherederos juntamente con Jesús el Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo a los hebreos le dice, tengo que volver a los rudimentos, tengo que volver a las cosas básicas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que seguir estas cosas si ya debiendo ser maduros en la palabra? Entonces, amados, es necesario que tomemos la palabra en serio, la hagamos vida en nuestras vidas y podamos tener una comprensión absoluta de la palabra. Es necesario que estudiemos la palabra. Ayer les invitábamos a poder congregarse y a reunirse en sus casas, en el living de sus casas, el corazón de su casa, con su familia, a tomar la cena del Señor, partir el pan, compartirlo con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos, con sus abuelos, con los nietos, con los que estén participando. Parta el pan, lea un versículo bíblico y medite sobre él. No solamente lo lea a la ligera para entenderlo, lea por lo menos unos 3 versículos para no quedarse solamente con una idea suelta, sino que con un contexto. Ojalá el capítulo entero de la palabra, para que no seamos como estos hebreos, que tengamos que volver, ¿no es cierto?, a los rudimentos básicos, sino que ya practiquemos la palabra y la fe en nuestro andar. Amén. Esta es la palabra que vamos a seguir desarrollando porque hay muchas más cosas que nos enseña en el libro de Hebreos. Así que le invito a que sigamos conectados, que sigamos estudiando la palabra y podamos seguir avanzando en lo que Dios ha dicho. No podemos salir, estamos en cuarentena preventiva, algunas comunas, pero este es el tiempo que volvamos al Señor, es el tiempo que volvamos a buscar el rostro del Padre. Búsquelo en oración, búsquelo de madrugada, de tarde, de noche, a la hora que usted pueda, porque Dios ha querido y lo ama y lo está llamando para que usted comience a tener un desarrollo en la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Aquí estamos en la pantalla. Usted ha visto nuestros números telefónicos, nuestros números de WhatsApp, la página, el Facebook, el Instagram, nuestras redes sociales. Si usted necesita oración, si usted necesita ayuda de alguna manera, y si nosotros podemos, estamos para servir, porque somos ministros de Jesús. Y ministro viene del original servicio. No estamos para servirnos, sino que estamos para servir. Así que Dios les bendiga, guarde esta palabra en su corazón, medítela de noche y de día, como dice la misma palabra, y abra su corazón y busque del Señor. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.